de ustedes. Bueno. Entonces, siendo hoy 25 de abril del año 2020, siendo la 1:05 de la tarde, damos inicio a nuestra tutoría en línea de introducción a la geoeconomía. Y todos bienvenidos, gracias por estar aquí, gracias por la puntualidad, de tal forma que vamos a dar inicio. En el tema o en la actividad de la semana pasada, cuéntenme qué dudas, qué inquietudes tienen, cómo les fue, si pudieron ver el video, era muy corto, quién controla el mundo, pudieron hacer la actividad, alguna duda, alguna inquietud. No, pues, profe, todo bien. Yo sí, pues, tuve que investigar bastante pues de historia, porque pues la gracia no era como, digamos, copiar y pegar, sino pues saber el porqué de todas pues, los sucesos que han pasado. Los videos súper interesantes, profe, no, mejor dicho, yo le conté a mi mamá y todo, porque para que la información súper chévere y no, profe, todo muy bien. Pues la idea es aprender y sí, pues tenía por ahí muchas dudas con muchos conceptos, porque pues sí, obviamente yo no conozco mucho pues de historia, pero de igual manera es muy chévere, ahí se va aprendiendo. Marta, muchísimas gracias por tu retroalimentación. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda, alguna inquietud, o ya damos inicio entonces a nuestra sesión en línea o nuestro tema del día de hoy, la importancia de los recursos naturales en el sistema internacional contemporáneo. Vamos a meternos un poquito más de lleno en esta parte para poder como entender también la complejidad o toda la característica que tenga que ver con las guerras que actualmente se libran, ¿cierto? Que para nosotros tiene que ver con toda esa parte. Bueno, acá tengo mi presentación en otra partecita para poder dejar trabajar. Bueno, entonces damos inicio. Bueno, chicos, contéstenme para ustedes qué es recursos naturales. Cuéntame qué es un recurso natural para ustedes. Los escucho, por favor. Profe, los recursos naturales son los que son renovables y que pues, están en la naturaleza. ¿Solo renovables, Luis? No, pues lo que la naturaleza nos brinda, tanto naturales como no renovables, como el petróleo, como las aguas. Gracias, Luis. ¿Quién más nos cuenta? ¿Nos comparte? ¿Quién más nos comparte qué es un recurso natural? Constanza, ¿me estás hablando? No se te entiende nada, Constanza. Si nos... Allá. Dale. Los recursos naturales son todos aquellos productos que da la tierra y que son no renovables, como el agua, el carbón, el petróleo. Bueno, complementaste lo que dijo Luis. Entre las dos están complementando la información. Y falta otro. Realmente se divide en tres, recursos naturales. Tres tipos de recursos. Profe, buenas tardes. Hola, Duvernay, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias. Profe, pues, los recursos naturales, como nos han dicho los compañeros, pues son todos aquellos elementos que proporciona la naturaleza y que no, pues, para todos los países son en igual manera. Entre estos recursos se encuentran los minerales, los que llamamos pues el petróleo, que son en este caso no renovables, y entre los recursos también pues está el líquido vital, pues que conocemos como el agua. El agua. Bueno, muchas gracias, muy amables. Bueno, aquí les voy a mostrar entonces. Primero, ¿qué son los recursos naturales? Todo componente de la naturaleza, obviamente, susceptible de ser aprovechado en su estado natural por el ser humano para satisfacer sus necesidades.
Pues algunos de ellos pasan por un proceso de transformación para ser aprovechados de mejor manera. Lo que pasa es que la explotación de estos, pues, la explotación de estos recursos han posibilitado el crecimiento económico de diversas naciones, incluso generan conflictos internacionales. En el segundo punto, donde estamos viendo allí, donde dice que algunos de ellos deben pasar por un proceso de transformación para ser aprovechados de la mejor manera, es allí donde las empresas, o perdón, los países con un capital económico importante nos lo compran a nosotros explotamos el mineral o esos recursos naturales en nuestro país y empieza esa dependencia económica, porque nosotros lastimosamente no tenemos los productos naturales en bruto, pero no sabemos transformarlo. No sabemos en qué sentido, no tenemos la maquinaria, no tenemos la tecnología, no tenemos el potencial económico, pero algunas veces el conocimiento para transformarlo. Por eso nos convertimos en distribuidores de materia prima. Cuando la mandamos a los países, la convierten en un producto terminado de alto costo que después es vendido nuevamente a nosotros y pues ya empieza el proceso de encarecimiento. Como veíamos la semana pasada, dependiendo de nuestros aliados estratégicos, pues el tercer punto donde incluso dice que incluso se han generado conflictos internacionales, pues de allí los recursos naturales es el que más genera todo este proceso. Entonces, decimos que la explotación de los recursos naturales, pues obviamente posibilita el crecimiento económico de diversas naciones, incluso, bueno, ha generado conflictos internacionales, que apenas está repetido. Y decimos que acá está la clasificación, los recursos naturales inagotables o continuos, los renovables y los no renovables. Obviamente lo que nos estaban diciendo se enfocaron mucho en renovables y no renovables, pero también tenemos los inagotables o continuos. ¿Quién me da un ejemplo de un inagotable o continuo, por favor? El agua, profe. No, porque es que acuérdate que nosotros estamos diciendo que el agua se nos está acabando, que el agua dulce, que solamente nos queda el agua salada, que el agua salada está en los mares, pero que también nos está helando, que también estamos acabando. ¿Cuál sería otro continuo que no tengamos peligro de que se nos vaya a acabar? El aire. Puede ser. Les voy a colocar un ejemplo de un inagotable. El sol. Que porque hoy hizo tanto sol, mañana seguramente no va a ser tanto sol, o mañana va a estar bajito de baterías. No, realmente pues el sol es inagotable, es continuo, independientemente de lo que pase. Entonces vamos a ver acá, recursos naturales, renovables. Entonces tenemos, en este orden de ideas, tenemos acá lo que es la ingeniería, la energía eólica, la energía natural. Tenemos unos componentes como, pues renovables, también tenemos el agua y tenemos muchos productos de la tierra que se van renovando, pero también tenemos aquellos que son los inagotables, como el sol, el viento y el agua. Lo que pasa es que es inagotable, realmente pasó de una categoría a otra, porque es que el agua se empezó a volver inagotable en el momento en que el agua dulce ya no tenemos más. Tenemos mucha agua salada, pero no tenemos dulce. La salada no podemos vivir con ella por sus componentes. Entonces el ser humano está buscando cómo desalinizarla. Entonces, digamos que en ese orden de ideas para nosotros el agua dulce no se renueva. Pues se renueva en las montañas, pero está siendo tan poquita y el ser humano está consumiendo tanta que estamos acabando. El poder de que se regenere fácilmente no se está dando en la misma velocidad que nos la estamos consumiendo. Entonces, aunque ha sido caracterizado como un recurso inagotable, se nos está agotando el agua dulce. El agua salada sigue, pero estamos en un proceso de cómo quitarle la sal para volverlo, digamos, que lo podamos vivir con él. Entonces aquí vamos como a lo que es el agua. Para mí es muy importante que de la mano que trabajemos toda la asignatura, vamos a tener muy presente, en este caso, los objetivos de desarrollo sostenible.
Esos objetivos de desarrollo sostenible son 17. Voy aquí a compartir pantalla para mostrarles en esta parte la página de las Naciones Unidas, donde podemos visualizar, listo, los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces aquí ya los estamos viendo, son 17. Esos objetivos de desarrollo sostenible, los países del mundo se unieron y dijeron que iban a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible, son 17. En este caso tenemos algunos que nos pegan directamente a lo que tiene que ver en esta materia, en esta asignatura, con la naturaleza. Pero a grosso modo les explico, por ejemplo, el fin de la pobreza. El fin de la pobreza, cada país tiene que colocarle fin a la pobreza. Para eso hay una meta que sería el año 2030, estamos a 10 años, y el gobierno local, en este caso específicamente para hacerle caso al fin de la pobreza, pues implementó los programas de jóvenes en acción, familias en acción, que le pegan directamente a cómo estamos nosotros trabajando por ese objetivo. Entonces, el agua limpia y saneamiento hace parte importante, pero también tenemos que, digamos, aunque tenemos que garantizar que en Colombia tengamos agua limpia y saneamiento, y pues en todo el mundo, y ojalá todo el mundo pudiera llegar al 2030 con estos objetivos de desarrollo sostenible cumplidos, también sigue dando muy importante que en el tema que nos compete, hace parte de las guerras, hace parte de ese valor que tiene Colombia para grandes potencias, hace parte de esa característica que nos hace ver como importantes, como interesantes, que la gente quiera, que los países y que otros gobiernos quieran hacer como convenio con nosotros, como les decíamos o como les contaba la semana pasada, China para nosotros, dentro de los diferentes agrupaciones y agremiaciones, nos tiene como aliados, pero solo porque tenemos la diversidad, porque estamos ubicados en el trópico, porque nos permite, digamos, tener algo a cambio por esa relación comercial que tenemos. Bueno, y de la mano de estos objetivos de desarrollo sostenible que tenemos que cumplirlos, pues obviamente aquí hay uno al que le estamos pegando bien importante. Permítame que se me confundió. En la parte, por ejemplo, a raíz de la situación que estamos viviendo, pues nosotros también tenemos que tener, ¿dónde está? Se me perdió. Bueno, entonces en la parte de la calidad de la educación, que es el objetivo 4, pues el gobierno, todos los gobiernos en el mundo, todos, incluido Colombia, les tocó o nos tocó avanzar un poquitico más en ese, donde pues ahí también está incluido lo que es el Internet, ¿cierto? Entonces, lo que pasa es que lo que el país estaba haciendo para cumplir estos 17 objetivos de desarrollo sostenible era importante, pero era lento. Ahora, la conservación de la vida submarina, la protección por el clima, la producción y consumo responsables, pues se está disparando muchas de estas características porque como el hombre ya dejó de intervenir y acabar con los recursos naturales, pues se nos están disparando. O sea, se dio por un efecto inverso. Y ahora que tengo compartiendo la pantalla, pues les voy a compartir la pantalla de World Matter. Yo a algunos de ustedes ya se las había presentado, a otros no. Permítanme que por acá están hablando. A ver qué.
Sí, Victoria, los objetivos, se explica un poquito más. Estos objetivos es un programa de las Naciones Unidas. Esos objetivos de desarrollo sostenible, todos los países en el mundo deben cumplirlos, deben. No es opcional. Lo que pasa es que hay unos países que tienen unos, no los cumplieron, no los van a cumplir para el 2030, sino que se han puesto como metas cumplirlos antes. Vamos a ver si acá, aquí pueden navegar en esta página. Acá, por ejemplo, espérenme, permítanme. Entonces, por ejemplo, en esta específicamente, donde dice que los países se han pues comprometido a acelerar el proceso para, pues como para todos aquellos que están atrasados, más atrasados. Los objetivos de desarrollo sostenible están diseñados para traer al mundo varios ceros. 0 personas desnutridas, 0 analfabetismo, que haya 0 personas sin acceso al agua. Entonces, la idea en ese caso, cuando dice 0, la idea es que se cambie la vida y que incluya pobreza 0, hambre 0, sida 0 y discriminación contra mujeres y niñas 0. Cuando ustedes este link se los publiqué en la página, en la plataforma, y aquí en esta parte donde dice que estamos trabajando en unos 170 países y sus territorios, la idea, que es esta específicamente, dice que todo trabajando por cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, que en el 2030 se puedan alcanzar las metas, pero obviamente es un trabajo entre todos los países. Pueden investigar, ahí les dejé ese link para que los puedan ver y puedan investigar un poco más a fondo y a profundidad de esto. Pero también les quiero entonces compartir esta página, World Matter. World Matter son estadísticas mundiales en tiempos, pues, digamos que son inmediatas. Y aquí es hablando específicamente de que todos los recursos naturales y que eso nos vuelve visibles y nos vuelve importantes para muchos países, también es importante entender en qué momento, de acuerdo a las estadísticas, esos recursos naturales se van a acabar. Bueno, estamos hablando que aquí en World Matter, pues estamos viendo que acá tenemos en la página unas estadísticas, pues como el coronavirus, obviamente, el que le interese, pero aquí en este momento lo que me interesa es como todas las estadísticas de la población mundial. Población, muertes, crecimientos y crecimiento poblacional. Vamos a bajar a gobierno y economía. Lo que gasta un gobierno en salud, un gobierno en educación, en fuerzas armadas. Y acá, digamos que vamos muy de la mano. En salud, 8.338 millones, en gobiernos en educación 5.736 millones y gobiernos en Fuerzas Armadas 2.616 millones de dólares hoy. Entonces, hoy, si esas estadísticas las hubiéramos visto antes, estábamos gastando mucho más en Fuerzas Armadas, mucho más en guerras, que en educación y en gasto mundial. En este momento, a raíz de la pandemia, pues todo se ha ido como volcando. Sociedad y medios, pues realmente este no me interesa. Aquí en medio ambiente. Deforestación este año, 1.646.402 hectáreas. Tierra perdida por erosión, emisiones de CO2. Acuérdense que nosotros tenemos emisiones de CO2 solo por estar aquí sentados respirando. Y si nos movemos, hacemos ejercicio, pues la emisión es más fuerte todavía. Pero esto, digamos, todo lo que ha pasado, la naturaleza se está regenerando y ya hay más naturaleza recibiendo todas las emisiones de CO2. Y acá, en la parte más abajo, agua, estamos viendo, donde el agua consumida este año, las muertes por afectaciones ligadas al agua y las personas sin acceso al agua. Entonces, uno de esos objetivos de desarrollo sostenible es que esos 801.000 millones de personas tengan acceso al agua en el año 2030. Al igual que la energía como recurso renovable, hay fuentes no renovables y fuentes renovables. Hay energía solar, petróleo, gas y los días restantes para el gas. Entre más
digamos, entre más rápido se nos agote para nosotros todos esos recursos, pues vamos a dejar de ser más importantes y más atractivos para todas estas potencias. Alguien está pidiendo engrasar, permítame un segundo. Daniel. Bueno, entonces en este orden de ideas, pues vamos a hacer más o menos interesantes para otros países. En esta parte pueden encontrar, entonces este link también lo tienen ahí en la plataforma, pueden investigar, pueden mirar los recursos naturales, cómo estamos a nivel mundial. Pero si ustedes quisieran buscar a nivel Colombia, también lo pueden hacer. Bueno, en la parte de salud, bueno, esta partecita de aquí arriba es el carbón. ¿Cuánto carbón tenemos y cuántos días hasta el final del carbón? Dice que tenemos 148.000 días hasta que se acabe el carbón. Acuérdense que el carbón están casi que eliminándolo y quitándolo de todos los usos alimenticios. En la calle pues se exige que eso ya, los productos no los hagan con eso porque hay una contaminación. Bueno, esto entonces, bueno, aquí vuelvo a subir acá arriba. Acá donde dice language y demás, en esta parte pueden buscar específicamente a Colombia. Y se pueden ubicar, permítame, yo vuelvo a bajar. Por ejemplo, en la deforestación podemos abrir un poco y nos van a salir las fuentes de dónde está saliendo la información de la FAO. Aquí vemos cuáles son las fuentes de dónde está la fuente primaria de la información, agua consumida este año. Y aquí podemos darle clic y ya irnos a investigar un poco más. Casi todas estas fuentes a nivel internacional son en inglés. Pero tenemos lo más importante, que es la información y cómo verificar su fuente confiable. Igual, hay unas páginas como esta que también podrían, con las estadísticas a nivel Colombia. Bueno, entonces voy a volver acá a la presentación. Permítanme. Listo, entonces íbamos en el agua. Por eso, ese 6 de agua limpia y saneamiento tiene que ver específicamente con un objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, a los cuales hay que darles cumplimiento para el año 2030. Entonces, posiblemente el agua sea uno de los elementos, de los recursos naturales más importantes y pues de los renovables, pero que hoy puede representar algo sumamente distinto si consideramos que el principal problema en torno al agua es que no tenemos pues tanta cantidad de agua dulce como les decía, que antes era considerado como infinito, pero esas consideraciones han cambiado por un mal uso que le hemos dado al producto o a todo este proceso, ¿cierto? Los recursos naturales como elemento de poder, entonces aquí vamos a desglosar estos 3 puntos. El primero es el grado de poder que adquieren al considerar las cantidades. Sobre todo, ¿quiénes tienen poder? El que tiene el producto y el que lo tiene en grandes cantidades, no en pequeñas. La segunda parte son las zonas específicas en las que lo encontramos y la tercera, que también da poder, es la transformación en las relaciones sociales. Vamos a discriminar uno por uno. Entonces, el grado de poder que adquieren por las cantidades que tienen. Entonces, obviamente, tenemos a nivel mundial muchos recursos naturales escasos. Primero, por su clima, por lo llano o por lo montañoso. Nosotros en Colombia, eso es una de las grandes características, pues tenemos los diferentes, como les digo, zonas climáticas a muy pocas distancias. En este momento son escasos a nivel global, nosotros poseemos riqueza y el nivel de consumo es necesario por parte de la sociedad. Ahorita vamos a ver algunos elementos. Digamos que el agua hoy en día sobrepasa los límites de lo que la naturaleza se puede regenerar, o pues muchos recursos naturales. Se está regenerando mucho más despacio de lo que los estamos contaminando. ¿Quién se percató de cuántos millones de habitantes somos en el mundo? En esa página.
¿Quién se pudo percatar? 7.900.000. ¿Qué? 7.700 ¿Qué? ¿7.700 qué? millones de Millones. personas. Exacto. Ve, les voy a colocar una vez acá en el chat. Miles. ¿Cómo es? Como 7.600 miles de millones, algo así. Hay veces hay cifras que se nos complican, ¿cierto? 7.780.000.218.199. Y obviamente, pues ustedes vieron cómo iban moviéndose toda esa parte. Ahí les coloqué el link de World Matter y aquí les voy a colocar también el link, aprovechemos que estamos aquí, les voy a poner el link de las Naciones Unidas, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que los tengan y los puedan ir mirando aquí también. Bueno, entonces dice que el recurso de los humanos, pues el consumo de los humanos, perdón, sobrepasa aproximadamente un 30% la capacidad de generarlos. Ojalá el mundo, la naturaleza, los recursos humanos en este tiempo que hemos estado en cuarentena se haya podido regenerar, aunque no sé si han visto muchos memes, mucha información, donde estamos hablando de que todavía sigue habiendo mucha contaminación en algunos sectores, ciudades que todavía se ven muy, muy grises, pero algunos se han florecido, han sido maravillosos, y por cierto hay un meme con respecto como a las vacas, con respecto a que producían demasiado CO2 y que cómo han bajado los niveles de contaminación en cada una de estas regiones. Bueno, continuamos entonces con el agua, el recurso limitado que existe en el planeta, es una cantidad fija. Bueno, entonces mire cómo un producto que supuestamente lo teníamos interpretado como ilimitado, lo estamos agotando. Y podemos ver películas donde las personas que náufragos en las playas desiertas, que uno dice, uy, qué delicia estar en una playa desierta, pero en esas playas desiertas no tienen agua dulce y pueden morir. Están rodeados de agua salada, pero no les sirve para nada. Podrían morir por falta del agua. Es a eso que nos referimos. Entonces, digamos que la finalidad del agua estimada es 1.400 millones de kilómetros cúbicos que no pueden aumentar ni disminuir. Nosotros necesitamos, pues obviamente, por ejemplo, en Quindío, con todas las palmas de cera y demás, pues hay una posibilidad de que se regenere el agua, pero como estamos acabando y agotando con ella o agotándola, seguimos en descompensación. Bueno, la mayor parte, que es el 97.2%, es agua salada. Lo que hablábamos, muy escasa su utilidad. Y mientras que el 2.15% se encuentra en glaciales y casquetes de hielo. Bueno, el resto es agua dulce, superficial, subterránea, que son más o menos 136.000 kilómetros cúbicos, menos del 0.7%, muy poquito. Y si contamos con toda esa cantidad de habitantes que somos, pues por cada persona serían 1.24 millones de litros por agua al año. Lo que pasa es que eso no funciona así, que 1.24 millones de litros al año por persona, porque tenemos países como en el siguiente punto, como Estados Unidos, que Estados Unidos consume mucho más, pues el promedio per cápita es mucho más alto que en un país como en este caso Yemen, que consume menos agua. Y obviamente, pues hay países donde ni siquiera tienen acceso al agua, pues todavía es mucho más poco o más bajo el promedio por persona. Y en algunas ciudades, nosotros, por ejemplo, en la costa atlántica tenemos diferentes debilidades muy fuertes y falencias para que el agua llegue a la costa, que le llegue a la Guajira y demás. Bueno, entonces el consumo o el consumismo, estamos generando demasiados desechos, estamos alterando como todo el medio ambiente, todas las características, y pues obviamente eso ha hecho que haya un proceso muy rápido de degradación, primero pues por la mala administración de la producción de consumo, porque se nos sale de las manos, porque tenemos una normatividad legal muy laxa. Usted en Estados Unidos o en otros países donde la protección por el medio ambiente es más fuerte,
Desde antes de montar su negocio ya le están diciendo cuál es su plan de cuidado del medio ambiente. Nosotros en Colombia podemos montar la empresa y a futuro ir implementando las estrategias para cuidar el medio ambiente. En ese orden de ideas, el agotamiento de recursos naturales por los desechos materiales, por la contaminación, por el cambio climático, nos está llevando a que tenemos que tener una transformación de la producción, del consumo. Lo que tenemos que hacer es, dentro de las empresas, que es pues obviamente donde más se ve, no quiere decir que nosotros en el hogar también lo hagamos, sí lo hacemos. Y por cierto, estábamos hablando que como mucha gente está comprando en la tienda, no está comprando empaque, está comprando producto, me hago entender. Cuando yo voy a una grande superficie donde me venden 30 unidades de algo, pues viene empacada y subempacada. Nosotros en la tienda posiblemente encontremos la bolsa de arroz y la compremos y ni siquiera pidamos bolsa. Cuando yo voy y compro en una superficie grande, pues hay muchos empaques y pues empaque y embalaje realmente. Nosotros estamos evitando eso y en este momento pues se está evidenciando que los desperdicios son de desechos orgánicos e inorgánicos, pero se ha disminuido mucho. Claro, ya no estamos teniendo una cantidad de productos como con mayores características, sino que estamos como consumiendo lo necesario. Hay un patrón de consumo que nos está ayudando, primero que no haya tanta producción y segundo que en el desperdicio o que en la compra del producto no compremos etiqueta ni compremos empaque, compremos realmente el producto necesario. Bueno, biocombustibles, eso es otro, pues estamos como hablando en ese momento del agua, ahora seguimos hablando de los biocombustibles, que es otro de los elementos que genera guerras, genera dificultades entre los gobiernos. Entonces, otra fuente de energía renovable, pues que empleada en la cantidad inusitada de recursos naturales. Aquí también surge un cuestionamiento muy fuerte y es, ¿qué es más importante? La producción de biocombustibles y biotecnología que traen consigo alteraciones al ambiente o darle de comer a un pueblo a base de elementos usados con la creación de tales innovaciones. Entonces, ¿qué es más importante? ¿Producir biocombustibles y biotecnología que traen alteraciones a la naturaleza o darle de comer a un pueblo a base de los elementos usados en la creación de tales innovaciones? Y es aquí, obviamente, donde estos biocombustibles pues se convierten en una parte fundamental e importante en el desarrollo de nuevas tecnologías, en el desarrollo, pues no tanto, pues en el desarrollo y operación de esas nuevas tecnologías. En el segundo punto encontramos que es importante las zonas específicas donde se encuentren. ¿Qué significa? Que estos recursos naturales se dan solo en los países que tienen condiciones geográficas pues privilegiadas como nosotros y que está supeditada pues como a un territorio especial. Por ejemplo, hay lugares en Colombia donde por más que queramos no podemos cultivar ciertos productos, o si entre más alto cultivemos el café, tiene un bouquet, tiene unas características organolépticas mucho más importantes. En la medida que vamos bajando en la montaña, pues las características ya no son tan importantes, ya no están apetecido a nivel internacional, y como nosotros, como ya no tenemos, pues digamos, como ya estamos tratando de exportar este producto, el café, pues lo estamos haciendo a más altas alturas. Alejandro nos dice, profe, buenas tardes, en este caso hay sobreproducción de petróleo, pero creo que casi no se está consumiendo, no se pierde este. Mira, por ahí hay un meme buenísimo con respecto a los barriles de petróleo, y era que una señora le decía, ve, le sobran 50 centavos. ¿Qué quiere? ¿Un dulce o quiere un barril de petróleo? Y entonces, ¿por qué? Porque el petróleo está perdiendo plata. Resulta que sí, hay mucho petróleo. El petróleo se sacaba, se transportaba y no se vendía para volverlo, pues, combustible.
y resulta que ya no hay carros moviéndose, no hay fábricas trabajando, no hay nadie consumiendo. ¿Qué le pasa a los que están sacando el petróleo? Lo tienen que guardar, tienen que pagar por almacenamiento de ese petróleo. Lo están sacando, lo están guardando, lo están almacenando, cayó el precio y el precio está negativo. Por eso el meme era tan chistoso donde decía, ¿será que me compro un chicle o será que me compro un barril de petróleo? Por el precio tan irrisorio que tiene en este momento. Y pues obviamente está perdiendo participación en el mercado. Dímelo. Una pregunta, bueno, si están haciendo mucho petróleo, pues ¿no les sería más fácil dejar de producir? Mira, Luis, lo que pasa es que yo no sé muy bien cómo opera esa característica, pero no sé si se puedan parar las máquinas, no sé cómo sea el proceso, sinceramente lo desconozco. La idea es que sí, digamos que dejen de producir o que lo saquen más poquito, menos turnos, pero cuando empieza uno a hablar de la capacidad instalada de la maquinaria, y ahí es cuando se pierden los empleos, y ahí es cuando se paran las empresas. Entonces, lo que pasa es, ¿por qué lo han dejado de producir? No sé, y seguramente lo están dejando de producir y seguramente están trabajando a marchas mínimas, pero aún así, lo que se está entregando, lo que se está pidiendo es más poco de lo que la capacidad que se puede sacar. Pero no es fácil, sobre todo, digamos, uno está esperando una activación de la economía de manera inmediata. Y es más, hay potencias como Estados Unidos con Donald Trump que está diciendo, sigamos produciendo, sigamos comercializando, no podemos parar, la economía no puede parar, no podemos perder plata. Yo prefiero comprar un respirador a cada ciudadano en Estados Unidos que parar la economía. Entonces, como hay pensamientos así, y además hay países o lugares donde el virus no ha llegado. ¿Por qué? Porque se tomaron medidas extremas, rápidas, se bloquearon aeropuertos, vuelos internacionales. Pues hay sociedades que siguen trabajando o países. Entonces, yo imagino que también es una incertidumbre y por eso no se puede parar del todo. Bueno, entonces nosotros hablamos de que estamos ubicados en una zona privilegiada en Colombia. Eso nos permite pues que podamos producir varios recursos naturales y digamos dentro del contexto internacional, al ser concebidos estos recursos naturales como poder, tienden a concentrarse en pocos y eso es lo que nos pasa. Acá vamos a ver que los recursos naturales tienen un alto grado de geopolítica. O sea, que sobremanera, o sea, su valoración internacional se da ¿por qué? Porque es un recurso abundante. Para nosotros nunca lo hemos utilizado como un elemento de poder, no hemos sido tampoco estrategas en esa parte y por ende, pues tampoco nos ha generado conflictos. ¿Cómo se genera un conflicto? Porque como es un recurso abundante, es un espacio geográfico determinado y escaso para otros. Y lo geográfico es fundamental para entender la naturaleza del conflicto por control de un recurso o de varios. Y aquí vamos a ver cómo acá en esta parte, sobre todo algunos minerales, la columbita y la talantita. Esos dos materiales combinados y mezclados pasan a ser el coltán. Y el coltán, pues realmente es uno de los materiales o minerales más utilizados en la tecnología y las telecomunicaciones. Digamos que hay una novela que escribió el autor Alberto Vázquez Figueroa que dice, muy pronto quien no tenga coltán no tendrá nada que hacer en la industria de las telecomunicaciones. Y resulta que este coltán se da en el Congo. Y por eso una de las guerras por África ha sido eso, poder tener el poder con respecto al coltán. Entonces dice que el que controla el Congo controlará el mercado. Y que a partir de esta mezcla de la columbita y la talantita, representará diversas consecuencias que consideraremos acarreará el empeoramiento irresponsable de los recursos naturales. Pero de la mano que está
perjudicando los recursos naturales y que está acabando allá en el Congo, en África, van a haber muchas guerras. ¿Quién va a tener poder sobre esa población, sobre esas minas? Entonces hay una contracción, bueno, hay una característica importante, por ejemplo, si yo a ustedes no sé si les coloqué, sí, quien controle el 5G controlará el mundo. Y vamos de la mano. Con este material, pues estamos hablando de la mano de para dónde va el mundo. El mundo va a que tenemos que tener ese producto. Y lo malo es que el mundo, cuando ve eso, dice, es que yo necesito también ser el dueño de ese material. No es que yo donde lo compre y cuál es mi mejor proveedor. No, necesito ser dueño. Van, negocian países completos, negocian ciudades completas, y el acaparamiento de la tierra. Bueno. Entonces, digamos que lastimosamente esas prácticas retrógradas, ambiciosas, de todas esas potencias económicas, el uso de esta mezcla para mejorar las telecomunicaciones y, pues, como les digo, así apoderarse de este elemento, en términos de reditualidad económica, es la principal causa de guerras étnicas en África Central, que hoy en día han causado millones de muertos, estando los principales yacimientos de estos minerales en la República Democrática de Congo, con un 80% de las reservas naturales actuales del mundo. O sea que uno diría que a raíz de que tengan estos recursos naturales, pues sus derechos están en riesgo. Los derechos humanos de toda esta población están en riesgo porque están en mitad del conflicto. No obstante, con el genocidio y con la explotación infantil dados por la ambición de esta mezcla, la explotación de los recursos naturales. Y es que ese es el problema, ¿cierto? Que el ser humano, o que los gobiernos, o que los involucrados, los derechos humanos los hace a un lado con tal de tener el beneficio de esos recursos naturales. También por ahí un meme. Lo que pasa es que los memes a veces pasan de ser noticia a ser, la noticia pasa a ser un meme, y ahí es cuando muchos de los jóvenes lo interactúan. Por aquí Víctor nos dice, por el tema del petróleo y su poca comercialización hoy, las guerras del Medio Oriente se acabaron o están suspendidas por muchísimos años, ahora respirarán en paz. Dios quiera, Victoria, que eso dure lo que quisiéramos que dure. Entonces, estábamos hablando que entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con la pandemia, con el coronavirus en Colombia? Cuando el gobierno de un país decreta estado de emergencia, cuéntenme, ¿qué pasa cuando el presidente decreta estado de emergencia? Dígame qué pasa a nivel Colombia, qué pasa con todos los alcaldes, gobernadores y demás. ¿Quién me cuenta? ¿Quién sabe? ¿Qué creen que pasa cuando dice la palabra estado de emergencia? ¿Qué sucede después de eso? ¿Qué creen? Si no lo saben, ¿qué creen? ¿Qué creen que pase? Profe, pues en este caso el presidente toma decisiones como para tratar de solucionar la emergencia que está viviendo el país. Entonces empieza a tomar una serie de decisiones, a decretar, a hacer unos documentos que son decretos nacionales para que se cumplan a nivel nacional. Profe, yo pienso que tiene que ver con que algunas, digamos, regiones tienen unos recursos, ¿cierto? Y esos recursos están destinados para algunas actividades, pero cuando se decreta un estado de emergencia, esos recursos tienen que ser como para el problema que se está generando, como para una inmediatez. El presidente puede disponer de esos recursos para poder blindarse, pues, como tal, ante la novedad que está teniendo el país. Robert, Dime, Ricardo. De lo que tengo entendido es que en estos casos, cuando declaran el estado de emergencia, el presidente legisla sin necesidad de aprobación del Congreso. Entonces, es decir que son decisiones, en cierto modo, autocráticas o unilaterales. Ok, muchas gracias. Bueno, chicos, les cuento. Cuando nosotros que estamos aquí pegados a la Virginia,
y que sabemos que en la Virginia ha tenido varias emergencias porque se sube el nivel del agua. Y entonces, por decir algo, vamos a colocar un ejemplo. Por decir algo, el nivel del agua, no sé, está en este punto, pero para poder que se declare esta emergencia tiene que subir 1 o 2 centímetros más. Y esta partecita aquí casi siempre es esperando, por favor, declaren estado de emergencia por 1 centímetro, por 2 centímetros, declaren estado de emergencia. ¿Qué significa? Que entonces cuando se declara estado de emergencia a nivel Colombia o a nivel región, el gobernador o el alcalde tienen toda la libertad de contratar de la siguiente forma. En condiciones normales hay que pedir 3 licitaciones, hay que hacer una apertura de pliegos, hay que recibir los pliegos, hay que despejar, se puede demorar 1 o 2 meses. El que mayor idoneidad tenga, se califica la idoneidad, la experiencia, el soporte económico, bueno, una cantidad de procesos que puede ser subasta inversa, puede ser licitación, y dependiendo del volumen de plata, puede ser con licitación, con cotizaciones o con compras directas. Cuando se declara un estado de emergencia, estos dirigentes que tienen bajo su responsabilidad este presupuesto ya determinan a quién le quieren comprar. Por eso, hablando pues al tema que quería llegar, era la compra de los mercados. Cada uno empezó a comprarle mercados a quien fuera. Entonces, si yo era la empresa que le producía o que yo era el proveedor de las personas de aseo, me decía, vea, para que usted que está perdiendo plata, entonces véndame los mercados y revéndamelos. Y ahí, bueno, eso es una forma de empezar a ganar plata. Segunda, la otra era cualquier persona sin experiencia y sin nada se postulaba y decía, yo le compro los mercados y se los empaco y se los entrego. Entonces, no había ni 3 cotizaciones, no había licitación, no había subasta inversa, no había quien lo supervisara y cómo se podían gastar el dinero. Ahí fue donde el presidente dijo, Procuraduría, Fiscalía y Contraloría, por favor, vamos a verificar, porque en esto van a hacer su agosto. Pues obviamente empezaron a hacer su agosto. Entonces allí es donde volvemos. Quiero volver a qué pasa. A la gente inescrupulosa, a los gobiernos sin escrúpulos, que lo que hacen es aprovecharse de, en este caso, por ejemplo, los recursos naturales, que es el tema que nos compete, y en el tema nuestro normal ahorita, con nuestros gobernantes con respecto a la pandemia. Entonces, lo que quería decirles era que un meme decía, ¿y cómo sigues? Ah, no, pues de la pandemia, bien. Y de la política, igual, robando. Y así es pues como las noticias se vuelven memes y se vuelven virales y mucha gente empieza a entender y a saber las noticias. Paula dice, profe, el río Cauca por el municipio de La Virginia, la alerta amarilla se declara cuando los niveles alcanzan entre 4 y 4,50. Gracias, Paola. Metros, de 4,50 a 5,20 metros la alerta naranja y finalmente la alerta roja cuando sobrepasan los 5,20 metros. Gracias, Paola, muy propicio esta información que no la tenía muy clara. Entonces a esto les decía, cuando la emergencia está en 4,50 o está en 4,50 y antes de 5,20, si no llega a los 5 metros con 20 centímetros, no se puede declarar el estado de emergencia. Y la gente siempre pide pues para que les den mercados, para que puedan destinarse obras, para que, bueno, pasen muchas cosas. Entonces, como en la Virginia eso pasa tan eventual, aunque han hecho algunas obras, todavía se sigue inundando. Pues digamos en cierta forma que un municipio está padeciendo la negligencia de un gobierno que no quiere hacer bien la obra ni completa, pues para poder seguir teniendo como esas ventajitas eventualmente cuando hayan emergencias. Bueno, el deterioro ambiental. La RDC, que significa la República de Congo, tiene dentro de su territorio el segundo pulmón más importante del mundo, muy parecido a lo que nosotros tenemos con el Amazonas, con 100 millones de hectáreas de selva y el 70% de agua dulce de África. Es que mire que el Congo, por donde lo miremos, está en un riesgo inminente
Pues no porque esté allí, es porque la gente no lo respeta, lo que tiene. Entonces, en Greenpeace, que es como uno de los sitios que también podemos visitar, y de allí el Greenpeace es del World Matter, muchas de las fuentes primarias salen de allí. Los bosques de África Central retienen el 8% del carbono almacenado en el planeta. Eso es mucho, eso es un apoyo muy importante. Por lo que su deforestación liberaría 34,400 millones de toneladas de dióxido de carbono. O sea, es algo que nos contamina más, que acabamos con la capa de ozono, que acabamos con una cantidad de características, y por eso es que es tan importante tener, digamos, naturaleza. Lo que pasa es que nosotros en los hogares tenemos naturaleza, tenemos matas, y por la noche cerramos las puertas. Y esas matas en el día nos absorben el CO2 y no lo convierten, pero en la noche nos entregan CO2 y estamos, digamos, respirando CO2 toda la noche. Siempre me han dicho que las matas deben estar como por fuera. Bueno, 65 veces más las emisiones de España en un año. Las consecuencias, pues, que digamos estamos hablando son tan solo en la explotación de solo 2 minerales, que su uso es relativamente nuevo en comparación con otros que hemos venido explotando años y años, y estragos. Por ejemplo, en Colombia, lo que tiene que ver con el Cerrejón, ¿cuántos años están explotándonos a nosotros el Cerrejón? Y es más, ustedes cuando van de Pereira a Combia, al lado derecho, después de pasar como Jotagallo y ya empezar como en esa curva donde está lleno de piedra, ustedes, no sé, han visto que esa montaña ya está muy, muy pequeña, muy comida, muy explotada. Y hay una parte que ya la cercaron como con una tela verde, y si usted mira para allá son huecos profundos de todo lo que se ha explotado esa piedra, de toda la explotación que hemos tenido. Y entonces yo me pregunto, o uno se pregunta, ¿qué tanto de los beneficios económicos o las regalías de la explotación de esa piedra se han quedado en el municipio? ¿Qué hemos visto de adelantos, de beneficios en carreteras, en educación, en escuela, en un sitio turístico, en una biblioteca en esa región, en Combia? ¿Creen que todo ese comido de la... Empezando que por ahí mismo esa carretera, como es de mala, llena de huecos, está súper deteriorada y ni siquiera le meten mano. Entonces desde ahí ya se ve que para nada el dinero queda ahí, queda en los bolsillos de ellos. Y cuando vemos el Cerrejón en La Guajira, ¿qué podemos decir del Cerrejón? Pues mire, mueren de hambre a los niños, qué esperanza. Y lo que dicen siempre los guajiros es que ellos tenían agua y que el agua se les acabó. Lo que pasa es que el agua fue desviada para poder que entrara todos los procesos de fabricación y extracción de todo el proceso de carbono. Entonces, obviamente los guajiros viven en el desierto, pero la poca agua que les llegaba fue, pues digamos, redireccionada para el Cerrejón. Y ahí es cuando más se incrementó la pobreza en todo ese sector. Entonces vemos que algo similar es también una mala administración de los recursos naturales, porque, y si comparamos, por ejemplo, a Venezuela y a los Emiratos Árabes, los dos tienen petróleo. ¿Quién tiene más petróleo de los dos, los Emiratos Árabes o Venezuela? Venezuela, profe. Y entonces, ¿qué pasa allí? En ese desequilibrio de estilo de vida. Profe, muchas veces es que las personas no piensan, por ejemplo, en Emiratos Árabes las personas piensan en el conjunto, o sea, en el pueblo. Ellos quieren crecer, mientras que en Venezuela es pensando en el elemento, en la persona solamente. Muchas gracias, Luis. Entonces, cuéntame, Alejandro. No, profe, sino que es que quizás también esa es pensaría yo lo que usted está mencionando de Venezuela y Arabia Saudita, la pelea que tiene Estados Unidos con China y Rusia por apoderarse de Venezuela.
por el petróleo, como en algún momento lo hizo Estados Unidos con Irak cuando estaba Saddam Hussein, que supuestamente era por armas químicas o biológicas, y el interés total era quedarse con su petróleo, o sea, con esa reserva natural de petróleo, porque Irak también es un país exportador de petróleo. Muchas gracias, Alejandro. Exactamente. Empiezan a decirle Donald Trump a Maduro, es que usted maltrata a la población, es que usted no les da comida, es que los derechos humanos, es que usted, pero lo único que quieren es apropiarse del país y de la riqueza que tienen, como Colombia cuando nos deshicimos del Canal de Panamá. Digamos que en cierto momento son negociaciones mal hechas, malas administraciones, mala visión de futuro de los negocios. Bueno, entonces la pregunta es, ¿cuánto tiempo más permitiremos esta regresión social? ¿Cuánto tiempo las naciones poderosas del mundo seguirán abusando de las naciones que gracias a ellas no encuentran aún el desarrollo en lugar de brindarles la mano? ¿A costa de qué? De lo que se les ponga en el camino, con tal de tener ganancias y hegemonía. Entonces, digamos que siendo este un factor que obligará a las sociedades modernas a tomar rutas de diferentes, basados en simple necesidad de supervivencia, disponibilidad de recursos y ecosistemas naturales. Profe, Sí, me duerme. Con respecto a ese apunte, en algo de lo que leía pues para el trabajo, sobre las BRICS, parte de lo que, pues que ya no se ven como tan fuertes debido a que en especial Brasil ha notado que China es quien más beneficiado está saliendo de este bloque económico. Entonces, ahí Claro. pues tiene mucho que ver con lo que usted está diciendo, donde hay países, bueno, las potencias o estos países que son fuertes económicamente, forman estos bloques económicos con los países que tienen recursos naturales en buena cantidad para sacar provecho, y lo que hacen es lo que buscan es como dibujar algo que quieren beneficiar a estos países emergentes, pero en realidad lo que quieren es aprovecharse de los recursos naturales, como lo que está pasando con los BRICS. Exacto, eso es lo que hablábamos. ¿Cómo uno consigue amigos de la noche a la mañana? De la noche a la mañana lo quieren a uno mucho por un producto o por otro, ¿cierto? Y la tendencia, ¿para dónde va el mundo? ¿Para dónde va la tendencia? ¿Cuáles son los minerales preciosos? Como hablábamos del Congo, pues en su momento en el Congo no era tan importante porque esos materiales minerales pues eran importantes, pero no tanto como ahora para la tecnología. Sobre todo porque también hablamos, desconozco y se me olvida el nombre de un mineral, pero les voy a contar. Los celulares podrían ser tan livianos, mucho más livianos de lo que son ahora, durar mucho más la batería, pesar menos y tener mayor capacidad de almacenamiento, siempre y cuando hay un material mineral que es muy costoso, muy escaso, podría valer 100 veces más un celular. Entonces, hasta que, digamos, ese mineral no pueda ser conseguido de una forma diferente, voy a buscarme ese... Profe, no es el titanio. No, el titanio pasó por ahí hace rato. No, voy a refrescar un poco la información, voy a buscar esa noticia y se las mando pues por el WhatsApp y también por la plataforma. Voy a apuntar aquí, por favor, voy a apuntar del mineral de es el paladio, profe. Sinceramente no me acuerdo el nombre. Yo sé que es un material súper costoso que podría hacer valer el producto 100 veces más sin ningún problema y podríamos tener un adelanto. Entonces, ¿qué pasa? El que pueda desarrollar ese mineral, el que pueda tener el poder, el que pueda tener todo ese terreno, pues tendrá el poder. Yo lo busco. Yo sé que me acuerdo de la noticia, no me acuerdo del producto, lo voy a buscar para no irme a equivocar aquí ahorita y se los comparto para que lo lean. Entonces, seguimos
con el tema, y es que los recursos naturales es el factor de conflicto en muchas relaciones internacionales, que detrás de una guerra, como nos contaba Alejandro, y Duvernay y todo, detrás de una guerra es buscando cómo apoderarse de los recursos. Entonces, digamos que lo que hablábamos, si yo tengo mucha capacidad, si tengo mucho de este material, digamos que tenemos la capacidad de controlar los recursos naturales, se convierte entonces en una amenaza. Y eso es lo que pasaba como con todos los campesinos en Colombia. Tenían la tierra, la podían cultivar. ¿Y qué pasó? Como tenían tierra para cultivar, pero habían personas que querían cultivar allí productos ilícitos, entonces tenían que el campesino, la tierra, un recurso natural que necesitaban para producir todas las drogas ilícitas. Entonces, digamos, la idea es que entre las Naciones Unidas también se ha tratado un poco de nivelar toda esa máxima explotación, que invadan países, que digamos que hagan saqueos de los recursos naturales, sobre todo porque es que puede pasar como ha pasado, y es que nos prohíban enviar productos, que nos coloquen barreras arancelarias, que nos coloquen trabas para las importaciones y exportaciones, y la única forma de acabar con esas trabas es teniendo que negociar y entregar nuestros recursos naturales. Entonces, digamos que la explotación de los pueblos como fundamento de la acumulación de capital, siendo este punto nodal de la geopolítica imperial internacional, provocando de este modo los peores conflictos. O sea que estamos trascendiendo y entendiendo todo lo que los materiales minerales o recursos naturales que hacen que tengamos mayores conflictos. Bueno, vamos al petróleo. Digamos que sí, facilita mucho la vida humana, pues hablando de los carros, de todo, que muchas máquinas están basadas su funcionamiento en esto. Digamos entonces, las guerras a través de la historia alrededor del mundo, como la guerra del Golfo de la década de los 90, como consecuencia cooperó para que Irak dejara el tercer sitio en la distribución mundial de petróleo. Como nos contaban ahora, que le daba la producción de 2.81 millones de petróleo al día. Tan solo un par de años después comenzó la guerra del Golfo, la cifra bajó considerablemente, la producción de 300.000 barriles al día, una caída casi del 90% diario en la producción. ¿Y esto qué? Por los recursos naturales. Al mismo tiempo, las discordias entre países, invasores, que al comienzo del milenio de la nación estaban situados en el centro de la vital reserva petrolífera del Medio Oriente por parte de Estados Unidos de América, a quienes pues no les bastó borrar del mapa la producción del petróleo a este país. Estados Unidos, pues sí, con la cantidad de habitantes que tiene, con su poder, con su ingreso per cápita, permite tomar decisiones arbitrarias con respecto a otros países. Bueno, y en esa incidencia, pues en los conflictos, que no solo es un factor de guerra, obviamente, sino peor aún ha sido un factor de desaparición de naciones enteras, sus tradiciones, sus modos de vida. Como se pudo ver en Irak, se hayan convertido la madre de los intereses rapaces de un capitalismo por un mundo o por mucho haya superado su fase superior, y que hoy nos tienen un ambiente de desolación y abandono en cuestiones económicas. Bueno, para concluir, les tengo 3 conclusiones para terminar como con el tema del día de hoy. Y es que los recursos naturales juegan un papel fundamental en las relaciones internacionales. Listo. Nosotros tenemos el poder, tenemos el recurso natural. Lo que pasa es que a veces no tenemos el poder de la negociación. O no sabemos negociar, o somos... los políticos son políticos y no gerentes, que eso es una de las características importantes con Donald Trump. Donald Trump es un gerente y él ha sabido gerenciar organizaciones en muchos años, ¿cierto? Él no está aprendiendo ahora, él eso es lo que hacía. Y él gerencia a Estados Unidos así, como un gerente. Él no es un político, y él a veces no entiende las políticas de gobierno como los objetivos de desarrollo sostenible, donde dice que hay que acabar con la pobreza. Él dice, pues si me trae beneficio económico lo hacemos, si no, pues miremos a ver qué otra forma se puede hacer.
Por eso también él ataca tanto a los inmigrantes. Por eso sabe que donde más inmigrantes le entran, pues más pobreza le entra. Al igual que nos ha pasado a nosotros con esa, con la entrada de los venezolanos. Dale, Ricardo, hola. No, jefe, sí, para complementar con la entrada de los venezolanos que ha golpeado mucho la economía del país. Incluso hay muchos recursos que eran destinados para, por ejemplo, en el caso del CISBEN, tocó ampliar la población para poder atender el servicio a los venezolanos. Entonces, siempre se desvían los recursos. Sí, Ricardo, realmente eso es una de las características que nos tocó compartir pobrezas. Nosotros tenemos migas y nos tocó compartir las migas, nos tocó compartir pobrezas, porque no teníamos un sistema de salud muy fuerte, entonces nos tocó compartir lo poco que nosotros teníamos. Entonces, profe, sí, disculpe, dime, pero es Paola. que también hay como mucha doble moral y intereses, porque cuántas donaciones multimillonarias le ha entrado al presidente Duque para ayudar en esa emergencia, para ayudarle a los venezolanos, a sus familias, y hasta ahora se hacen como los muertos de hambre. Entonces también pues a mí me parece que el gobierno le gusta mucho que parecer como un limosnero, como que lloran acá, lloran que tenemos mucha emergencia, pero en realidad hay buen dinero y muchos estados han enviado donaciones muy grandes para ayudar, sino que todos se lo roban. Vamos a la misma historia, la corrupción que hay acá tan grande. Sí, también Así tenemos es, Pau. Y complementando lo que decís, a mí me pasó un caso puntual con un venezolano donde se le extendió la mano para que entrara a trabajar en uno de los almacenes y la respuesta de literal fue, me va mejor viviendo en la que trabajando asalariado. Entonces, parte de ahí, ellos también se aprovechan. Exacto, muchachos, así es. Dime, Victoria. Pereira, en este momento no tenemos un censo real de venezolanos, pero se estiman que son 18.000 venezolanos que tiene Pereira. El gobierno nacional, desde que abrió las puertas para el ingreso de los inmigrantes venezolanos, los compromisos con ellos era en salud y en educación. Por eso es que ahorita hay tanta crisis con el tema alimentario, sobre todo con ellos, porque desde el Estado, del municipio, la administración local, es muy confuso saber si les podemos entregar donaciones de mercados a esas familias venezolanas que están ahorita pasando también tantas necesidades, sin saber pues si vamos a tener un problema después de investigación, porque pues como el decreto nacional o la autorización que tiene el gobierno o el país es ayudarles con el tema de salud en la parte del CISBEN y con la educación. Muchas gracias, Victoria, por tu aporte, muy importante. Chicos, y sí, realmente, y cuando uno ve el éxodo que se están devolviendo para Venezuela, yo a veces digo, ¿por qué? ¿Por qué se devuelven? Claro, ellos vivían del día a día y ellos tenían unos recursos y prefieren irse para Venezuela nuevamente a pasar esta cuarentena, donde yo diría que allá, pues mal que bien, creo que hay menos posibilidades pues que en otros países, pero la verdad no he escuchado mucho acerca de eso. Y obviamente, pues no hemos escuchado nada de Venezuela porque pues Maduro no le va a interesar contarnos qué ha pasado con el coronavirus y con todo, aunque era un país que estaba cerrado porque quién quería ir, quién quería viajar, pero ahora con este éxodo que está pasando, no sé qué va a pasar con la parte sanitaria en este país. Bueno, chicos, entonces, digamos entonces, los recursos naturales juegan un papel fundamental de las relaciones internacionales. Creo que lo hemos discernido, y que a su vez ha evolucionado con los mismos procesos de evolución de la sociedad y se encarga de estudiar situaciones de poder. La paz, el desarrollo de la guerra, los recursos naturales van muy ligados y brindan altas cuotas de poder a las naciones que detengan o tengan el control realmente de todos estos productos naturales como catalizadores de los momentos de estrechar las relaciones o declarar la guerra entre estados. Sobre todo como pieza fundamental del desarrollo tecnológico y económico de un país.
Una segunda conclusión, podemos decir que el acelerado carrera de los países por volverse dueños del mundo, por tener una geopolítica fuerte y una geoeconomía poderosa, la parte, pues el desacoplamiento, o sea, no tiene nada que ver ni con la parte humanitaria, ni con la parte económica, alimentaria y ambiental. No estamos cuidando esos recursos. Entonces, a nivel internacional, ¿por qué? Por el empoderamiento de la naturaleza, hoy se ha vuelto una brecha muy fuerte en lugar de unir las naciones. Estamos a dos orillas, cada uno jalando de su lado. Y digamos que ese desorbitado crecimiento económico ha el lugar sin respetar origen, nacionalidad, necesidades o condiciones sobre las cuales vivamos. Y por último, mi tercera conclusión, digamos, las naciones en conjunto deberían luchar por forjar paulatinamente y armoniosamente un desarrollo sustentable que vaya referido en tres áreas fundamentales: el desarrollo responsable, el espacio ecológico ambiental, el fortalecimiento de las estructuras y los valores sociales. Lo que pasa es que ese es el problema pues digamos, en muchos países, nuestras culturas, la parte de esos valores sociales no son muy arraigados y los perdemos con facilidad, los perdemos de vista. El empoderamiento de toda la sociedad, el alto grado de movilidad social y por último un desarrollo económico que vaya en función de preservar las dos primeras, haciendo una distribución justa y equitativa, tanto la riqueza como los recursos naturales. No es que le vayamos a repartir a cada persona por igual, porque no todo el mundo sabe generar riqueza de pobreza, ni todo el mundo sabe sostener la riqueza de su riqueza. Sino que como digamos, en una distribución justa y equitativa, tanto la riqueza como los recursos naturales en áreas de un crecimiento personal, que pueda desencadenar un crecimiento generalizado en la raza humana y exonere por completo esa ambición rapaz de apoderarse de los recursos naturales y de los medios de producción. Esa es como la conclusión para el día de hoy con respecto a nuestro tema. Que nuestro tema es la importancia de los recursos naturales en el sistema internacional contemporáneo. Por eso, entendiendo la geopolítica, la geoeconomía, en nuestro caso la introducción a la geoeconomía, de dónde nacen todas estas guerras, de dónde vienen, hacia dónde van, leer entre líneas todas estas situaciones que se nos están dando pues como en el mundo. ¿Alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud con respecto a este tema por el día de hoy? Bueno, el silencio otorga. No, claro. No, profe, todo muy claro. Muy claro, profe. Muy amable, gracias. Bueno, voy a tomar lista acá, por favor, me responden a viva voz. Marta Lucía. Presente. Luis Ernesto Argáez. Presente. Carlos Andrés Cano. Carlos no está. Piedad Constanza. Presente. Ok. Julián Andrés. Presente. Hola. Daniela Castro. Presente, buenas tardes. Daniela. Patricia Grajales. No. Pablo Yesid. Alejandro. Ricardo. Presente, profe. Presente, profe. Ok, Victoria, sí. Gisela Constanza. Presente, profe. Ok, gracias. Gisela Constanza. Presente, profe. Hola. Gisela. Gisela, sí. Duvernay. Presente, profe.
Paola Andrea. Aquí, profe. Ok. Eni Presente, Jan- profe. Hola. Y Paola Andrea. Listo. Ah, pero es que tengo Paola Andrea Presente Velázquez otra y vez. Paola Andrea Trejo. Listo. Profe, Pregunta nuevamente, Pablo. profe, ¿Cómo? que Gloria está conectada, pero Se que la no han se le escucha el dígame micrófono. dónde es para yo ir. Para yo ir. María. Uy, no, qué Profe, género. Gloria no se ha podido contactar. Ella estaba escuchando, pero parece que usted no le escuchó el audio cuando la llamó a lista. ¿Quién, Gloria? Sí, Gloria Patricia. Ninguno escuchó. La Patricia Grajales, sí, por acá la veo conectada. Estoy buscando a Pablo Yesid. No tengo ningún Pablo Yesid por acá, pero habían 19 conectados. Y Carlos Andrés Cano. Tengo a Constanza Cano y Carlos Andrés Cano. Carlos Andrés, no sé. Ah, sí, Andrés Cano, aquí ya lo vi. Me quedó faltando solamente Pablo Yesid. No sé si en algún momento de la clase lo vieron. No, Porque yo es que no me tengo. acuerdo. No, señora. Porque yo veo que. Profe, yo sí Profe, vi que uno se salió, pero yo no me estoy acuerdo. conectada de dos cuentas diferentes. Sí, yo Hay también. una niña que es Janet, ahí se volvió a unir. Sí. Hace rato se Janet. está desconectando, como que tiene mala conexión. Genial. El único que veo así como Pablo Yesid, que tampoco se conectó la semana pasada. Entonces ahí voy a mirar, a revisar, a ver qué pasó con él. Que tampoco se conectó de pronto la parte laboral. Bueno. Bueno, y por último, entonces voy a compartir mi pantalla para que miremos la plataforma. Acá en la plataforma hay una actividad en el chat. Las que para las 12:30 y se me pasó. Ve, para las 12 y ¿a qué horas era? Bueno, ya ahí lo resuelto. Entonces este chat ya no está activo, pero vamos a hacer la actividad. Este es un documento para leer, aquí está el link, me están viendo, ¿cierto? Acá está el link. En este link vamos a poder encontrar la información para contestar este chat, que se me pasó el tiempo y no pudimos estar en el chat. ¿Qué significa? Hablando del tema específico, nos han propuesto, digamos, como los recursos naturales han sido un motivo de numerosas guerras, se nos proponen unas herramientas: regular los recursos, o compartir los recursos, o acudir a la mediación, o garantizar el derecho a la tierra, o empoderar. Presente. Andrés. Listo. Y hemos conocido dos hechos que se permiten la distensión de posibles conflictos. Por ejemplo, uno de esos fue el proceso de Kimberley, o el otro el de la ONU Mujeres. Yo quiero que, por favor, vamos a hacerlo entonces, ya que no se pudo hacer por chat, lo vamos a hacer por foro. Es que el chat es en línea y todos participando. No me dio el tiempo, entonces vamos a hacerlo por foro. Voy a abrir el foro con este tema y, por favor, van a leer este documento, es muy sencillo, es muy cortico, hablando y profundizando ya del tema con las posibles soluciones. Nos están proponiendo 5 soluciones: regular los recursos, compartir los recursos, mediar, garantizar el derecho a la tierra y empoderar a la mujer. Entonces me van a contestar a esas 3. ¿Cómo lo vamos a hacer? Cada intervención, o sea, cada uno de esos 3 puntos, por favor, va a explicar subjetivamente lo que usted entiende. Segundo, nos va a dar un enfoque positivo, y tercero, un enfoque negativo con respecto a esto. Lo vamos a postear en el foro, y en el foro todos van a responder debajo de la persona que ustedes consideren. Me pueden responder debajo de mi argumento o debajo del argumento de otra compañera, y por favor, hablen, diserten con otra persona de una manera respetuosa que piensan de lo que enunció otra persona. Profe, ¿y para cuándo? Para el próximo sábado. Ah, bueno, señora, gracias. Entonces, vamos a discernir subjetivamente cada uno de esos 3 puntos.
De segundo vamos a hacer una intervención positiva, una intervención negativa y vamos a discernir o disertar acerca de lo que algún compañero escribió. Ustedes escogen el compañero. ¿Alguna pregunta? ¿Todo claro? Ah, bueno, y acá abajo, pues obviamente les dejé un videito súper chiquito de que por qué el manejo de nuestros recursos naturales, por qué la importancia y este sistema internacional contemporáneo. Casi todo lo que hablamos en un video como de 4 minutos, hablando de esto, de todas las guerras que han traído los recursos naturales. Aquí está el link para World Merit, está el link para los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas. No siendo más, les deseo una feliz tarde, que descansen, que se queden. Gracias, profe. Gracias, Profesor, profe. muchas gracias. Gracias, Chao, profe. Gracias, profe, que Gracias, esté bien. profe. Buenas Era tardes. todo. Chao. Bye, bye. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe.